Bueno, y ahora nos vamos al vagón de cola de nuestro tren, donde nos espera hoy Juan Luis Argudo, una persona que ha dedicado toda su vida profesional al sector del ferrocarril y que nos trae hoy unas historias muy interesantes y nos va a contar. Buenas tardes, Juan Luis, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes, Laura, los dos Buenas tardes. los que estaban manteniendo la reunión. Bueno, pues os cuento un poco a qué me he dedicado yo durante toda mi vida. Yo en estos momentos estoy felizmente jubilado. Vivo en el campo, aquí en mitad de la naturaleza, en un pueblo que se llama Piedralaves, de la provincia de Ávila, que es muy bonito. Y vivo apartado ya totalmente de lo que es el mundo del ferrocarril. El mundo del ferrocarril es un mundo que te envuelve a nivel de 360 grados. Es decir, que si estás metido de verdad, no, no, no hay ni un minuto de tu vida que puedas prescindir de él. ¿Quién soy? Pues yo soy una persona, estudié ingeniero técnico industrial, y entonces en la época en que buscábamos trabajo, en aquella época, que ahora se habla mucho de encontrar trabajo, no encontrar trabajo, pues yo escribía, cogíamos los periódicos y escribíamos, y entonces, curiosamente, nos encontrábamos siempre los mismos, los 150 de turno, que éramos unos cuantos, para 2 o 3 puestos de trabajo. Entonces, mi primer puesto de trabajo fue en una empresa de tractores americana que se llama John Deere, que tiene la fábrica en Getafe, y que es una empresa que se dedica a temas mecánicos. Yo hice la especialidad de electrónica. Yo soy eléctrico, electrónica industrial. Y claro, pues aquello de hacer tractores dedicándote al tema de la chispa, pues algo que no encaja. No obstante, allí aprendí muchísimo en 8 meses que estuve, pero muchísimo, sobre todo temas de organización. Y hay una frase que tenía la empresa, que era el lema de la empresa, que decía que siempre hay un método mejor. Es decir, que todo lo que hagas, siempre puedes tú mejorarlo o venir otro y mejorarlo, que ese es uno de los lemas de la calidad, de la gestión de la calidad. El hacer micro mejoras o el hacer grandes mejoras por cambios tecnológicos. Y entonces allí aprendí mucho a nivel de organización y pues llegaba un momento en que dije, esto no es lo mío. Y entonces dije, pues me voy a buscar trabajo a otro lado. Y volví a escribir y me salieron 2 trabajos. Uno de ellos fue Metro de Madrid. Entonces entré en Metro de Madrid. Metro de Madrid, pues yo sí sabía lo que era de Metro de Madrid, porque cogía el metro, que vivía entonces por la zona en la calle Argumosa, y cogí el metro en Lavapiés, iba solo donde quedaba con los amigos y tomábamos por las tardes pues una cerveza o algo parecido. Dábamos una vuelta por la Plaza Oriente, cosas de estas. Pero lo único que recuerdo del metro eran los antiguos vagones, que en el metro se llama vagón y en el ferrocarril se llama coche, y el olor de aquellas zapatas que tenían antes, que eran de madera, que tenían un olor muy especial, que tenían un tratamiento de aceite, y cuando frenaba el tren, pues aparte de chillar, porque estaban enganchadas las maderas con unos tornillos y ya daba sobre la rueda, pues olía de una forma muy particular. Eso eran mis conocimientos de metro. Cuando entré en metro, pues tuve la suerte de que me enviaron a un sitio muy curioso, y que os cuento porque es muy importante el conocer todos los entresijos de una empresa como Metro, y sobre todo en aquel momento, que era una oficina técnica que había en los antiguos talleres de Cuatro Caminos. Y es que Metro había comprado, ya hacía tiempo, los trenes Serie 1000 que estaban en la línea 5, iban de lado a lado. La línea 5 era la línea más larga que había entonces en el metro. Pues estoy hablando del año 74, cuando entré en febrero del 74, que ya ha llovido y se ha secado en el Metro de Madrid. Y entonces había un problema, que se habían comprado los trenes, pero los americanos que eran los que habían vendido los trenes al Metro de Madrid, no habían dado los planos de los repuestos. Entonces, los repuestos son fundamentales para que el ferrocarril y cualquier cosa se mantenga. La logística, los repuestos, el abastecimiento. Y entonces había que hacer las piezas una a una, piezas complicadísimas, lo que era un combinador. Un combinador es un cacharro que tiene un eje con un montón de levas, con contactos, y dificilísimo todo. Yo recuerdo que cuando llegué a la oficina técnica, pues me encontré a un amigo mío que sigue siendo amigo durante toda la vida, claro, nos conocemos de esa época, y se hacía el plano constructivo de la pieza, se daba el material, se daban las tolerancias y luego se recepcionaba y tenía que funcionar. La cosa complicada, pero se hacía. Y eso era pues como totalmente creativo.
Entonces, aquello también fue una forma de empezar a conocer de cerca lo que era un tren y las cosas que tenía un tren. Pero llegó un momento, y ahí es donde empieza mi vida a cambiar de forma radical, que a alguien se le ocurrió que yo, debido a que los temas de electrónica los conocía porque más o menos era mi especialidad, pues acaban de llegar los trenes Serie 5000 a Canillejas, que llegaron en el año 74 y que se inauguró el primer tramo de línea 7, se inauguró desde Las Musas hasta Pueblo Nuevo. Luego después ya se llegó hasta Avenida Americana. Y entonces esos trenes, que ahora hablaremos de ellos, tenían que integrar, todavía no se había comenzado, integrar unos equipos que se llamaba el ATP y el ATO, que todavía se sigue llamando. El ATP es Automatic Train Protection y el ATO es Automatic Train Operation. El ATP sirve para evitar que haya accidentes. Es decir, aunque el maquinista quiera, no puede darle con un tren a otro. Aunque quiera, no puede, porque el equipo de a bordo no se lo permite. Y el Automatic Train Operation es, una vez montado el ATP y teniendo ese respaldo de seguridad, pues en lugar del conductor, que en metro entonces se llaman conductores, yo creo que todavía se deben seguir llamando conductores, y en Renfe se llaman maquinistas, pues en lugar del conductor ser el que lleva el tren, el que marca las posiciones de tracción y luego frena y para, pues que lo hace un equipo de electrónica, un equipo electrónico que está metido también en el armario junto al ATP. Y si se equivoca, pues entonces el ATP siempre, si se equivoca a nivel de seguridad, el ATP siempre actúa para que no pase nada. ¿Qué se Entonces, queda? ¿Qué más o hace menos, Juan Luis, el ATP se encarga de la seguridad, digamos, del Efectivamente. movimiento del tren, y el ATO se encarga un poco de mejorar la eficacia del movimiento. Totalmente, porque la gráfica que haces cuando estás conduciendo, si ves una gráfica que grabábamos, porque hicimos muchísimas pruebas, ahora os contaré, que las hacíamos de noche para ver cómo conducía el conductor normal y cómo conducía el automático era perfecto. Pero claro, el automático tenía una particularidad, que si había alguna cosa mal en el tren, él te decía que el tren no estaba bien. Entonces, bueno, pues yo me fui a Canillejas para encargarme del montaje de esos equipos. El proyecto era ilusionante, no, más que ilusionante y maravilloso en aquel momento. O sea, que estábamos hablando de pasar de los coches clásicos y de los miles que estaban en las líneas antiguas y en la línea 5, dar un salto cualitativo tan grande de pasar a llevar esos trenes, unos equipos con estas características. Y yo no sabía nada de trenes, o sea, lo poco que había aprendido a nivel teórico cuando estaba en la oficina técnica haciendo planos. Con un equipo Una cosa que nos ha quedado clara es que al final todos llegamos a este mundo de casualidad. De pura casualidad. Cada uno tiene su historia. Y estas cosas, además, esto del ferrocarril no te lo enseñan en ningún sitio. No lo aprendes en ninguna universidad. No ha cambiado. Esto lo tienes que notar en tu piel, en frío, en calor, en quemaduras y en arañazos. Pero es un mundo fascinante, es un mundo fascinante. Entonces, cuando yo llegué a Canillejas para montar estos equipos, estaba un compañero mío que se llama Rafael Royuela, que para mí era un monstruo porque sabía de todo. Sabía el tren de arriba abajo porque además lo había recepcionado, habían llegado ya de las 65 primeras unidades que fueron las que se compraron, faltaban 3 por llegar, que no solo fueron las 3 últimas que recepcioné yo. Y ahora os contaré por qué la recepcioné yo. Pero cuando yo llegué, lo primero que hice fue pues, presentarme, conocer a la gente, hablar con una empresa que se llamaba entonces Dimetal, Asco Dimetal, que luego fue Dimetronic, que eran los ingleses. Pensar que los ingleses, cuando acabaron de montar y de ajustar ya bien el ATP y el ATO del Metro de Madrid, se fueron a Singapur. En Singapur está funcionando perfectamente. Lo que pasa es que además ahí no llevan maquinista, no llevan conductor, porque tienen puertas de andén y entonces nadie se puede caer a la vía. Entonces el tren se posiciona, se abren las puertas del tren, se abren las del andén, la gente sale y entra, se cierra y el tren arranca automáticamente sin conductor. En España no se quiso dejar esa responsabilidad a un equipo de electrónica y el conductor sigue a bordo. Bueno, pues que yo llegué a Canillejas y entonces empecé a enterarme de cómo era una unidad y ahora os cuento lo que era la base de la unidad.